Muy buenas tardes, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el día de hoy les tengo la parte C de la crianza de los niños, disciplinar. Hoy en Medellín, siendo 4 de septiembre del 2021. Bueno, como introducción, les tengo, Dios es espíritu y es santo. Dios es verdadero, es eterno, no cambia. Dios es bondad, paciente, es fiel, es justo, es misericordioso, es amor, etc. Y porque nos ama, Dios nos instruye, que se resumen en enseñar, redarguir y corregir. ¿Y para qué? Para que seamos perfectos. La palabra artios, completos, enteramente preparados para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Bueno, ¿qué veremos en el día de hoy? Veremos el repaso de la parte B, la responsabilidad de los hijos, y hoy veremos la responsabilidad de los padres. En el repaso pues vamos a ver lo de los hijos y hoy veremos la de los padres, que es criar. También veremos qué es disciplinar y qué implica. El repaso de la parte B. Como Dios, nuestro Padre, nos instruye, lo hacemos nosotros también. Así como Él nos hace con nosotros, lo hacemos con nuestros niños. Enseñar, redarguir y corregir. 2 Timoteo 3:16. Repito, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Esa es la palabra paideía, disciplinar. En Proverbios 27 dice, camina en integridad del justo, sus hijos son dichosos después de él. En la versión internacional dice, justo es quien lleva una vida sin tacha, dichosos los hijos que siguen su ejemplo. En Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Bueno, prácticamente la responsabilidad de los padres y de los hijos se resumen en Efesios 6, del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vea, es obedecer en el Señor, no es a la manera como yo quiera, es a la manera de Papá Dios, ¿sí? 4. A vosotros padres, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Bueno, resumiendo, básicamente solo hay dos responsabilidades de los hijos, obedecer y honrar. Y la de los padres es no provocar a ira y sí criarlos. Y es la que tiene parte A y B, que es disciplina y amonestación del Señor. Así que habrá una parte D hablando de la amonestación del Señor. ¿Qué es provocar? ¿Qué es provocar a ira? Es enfurecerse, es arder de ira, es encolerizarse. Por ejemplo, llegar a exasperar, es un deseo, una excitación de la mente. Provocar a ira, la Biblia lo usa en provocar a ira a Dios o a los hombres. Bueno, provocamos a ira cuando o somos legalistas y estrictos, donde no está ni la gracia de Dios ni la misericordia de Dios, o cuando somos permisivos o alcahuetas o cómplices de las obras infructuosas de las tinieblas. Por ejemplo, Efesios 5:6, hay que ver ustedes pueden ver el contexto anterior y el contexto posterior. Ahí dice, en el 5:6, nadie os engañéis con palabras vanas, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La palabra desobediencia es apetheía. Se refiere a aquellos que han oído, pero rehúsan a creer lo que han oído. Pues hay dos tipos de incredulidad. La otra es apistía. Se refiere a aquella gente que nunca ha oído o que no han oído lo suficiente para creer. En Santiago 1:20, hablando de la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En el griego dice, porque la ira del hombre justicia de Dios no produce.
Y en la versión internacional dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Colosenses 3, 20 y 21. Hijitos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Cómo agradan nuestros hijos al Señor? Obedeciendo a sus padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Otras versiones dicen para que no se desanime y otra dice para que no se descorazone. Bueno, en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí hay dos figuras, pero solo les hablaré de una. Pleonasmo o redundancia de palabras. La figura puede afectar a palabras o frases enteras. Literalmente dice, instruye al niño en la boca de su camino, es decir, en la entrada misma del camino de su vida, de forma que tome la dirección de la justicia y la honestidad, etc. Alguien dijo, en el camino que tú deberías haber andado. Eso es lo que quiere decir. Y la otra se llama metonimia, pero no entraré ahí. Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. En la versión internacional dice, los hijos son una herencia al Señor, los frutos del vientre son una recompensa. En la versión Nuevo Mundo dice, es un galardón. ¿Qué es herencia de Jehová? Herencia es patrimonio o porción. El contexto es le leeré el versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nos queremos apoyar en Dios, no en nuestras fuerzas. Para tener éxito en nuestra casa y en la ciudad en que vivamos, necesitamos hacer todo según nos enseña el Padre. No es un 50% a mi manera y 50% a la manera de Dios. Por ejemplo, eso lo hizo el rey Saúl. Ustedes pueden leer en 1 Samuel 15. Es el 100% a su manera, a la manera de Dios, para pues no darle campo de acción al enemigo, pues Dios está protegiéndonos. Él quiere protegernos, no quiere que dejemos un huequito por donde pueda entrar el adversario y hacer ochas y panochas. Bueno, Dios enseñó a la familia y en una familia debe haber reglas, restricciones, se ha de premiar la obediencia y se ha de reprender la desobediencia. Pues en un hogar donde obedecer y desobedecer da igual, sabe que ese hogar va de mal en peor. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso nos conducimos según su guía, el consejo de Dios. No seguimos la corriente de este mundo. Dios engrandeció su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Esto para nosotros es de gran valor, la Biblia. Vea, sin Dios no somos nada, con Dios lo tenemos todo. Y es la prosperidad de Dios la que nos interesa, la que es verdadera y eterna. Bueno, en Deuteronomio 6, del 6 al 9, les leeré. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí vemos que se muestra el tiempo y el lugar. Y es prácticamente en todo somos instruidos. El contexto está respecto a nuestra vida delante del Padre. Dios les acababa de dar al pueblo de Israel los 10 mandamientos y repetidamente les exhorta a ponerlos por obra. En el 5:32 y 33, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Está hablándole Moisés por instrucción de Dios. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda. Vea, Él nos ha marcado un camino derechito. La tentación es seguir la corriente del mundo en vez de seguir al Dios Todopoderoso.
Necesitamos entender los propósitos de Dios, el para qué. En Deuteronomio 6, 1 al 5, versículos anteriores, dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis o respetéis a Dios, a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. En el versículo 4 y 5, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, el propósito de los mandamientos, lo repito. 1 es para ponerlos por obra. 2 es para guardarlos, ¿sí? Y lo guardo yo, mi hijo y el hijo de mi hijo. Son 3 generaciones, ¿cierto? Entonces estaremos respetando a Dios. 3 es para que nuestros días sean prolongados. 4 es para que nos vaya bien y nos multipliquemos. Vea, Dios es un Dios de abundancia, Él quiere descendencia. 5. Hay un solo Dios verdadero. Por ello está en nuestro corazón que lo amemos con todo. Cada uno lo decide y Dios pide que sea así, que sea con todo el corazón, alma y con todas las fuerzas. Entonces, si vamos a practicar el versículo 6 al 9, la disciplina, la palabra estará ahí. Para nosotros los hijos de Dios, los creyentes, los que obedecemos su consejo sin adulterarla, su palabra es nuestra única regla de fe y práctica. Según vimos en Deuteronomio 6, eso hay un estilo de vida, es en lo cotidiano, especialmente con nuestra generación. Efesios 4, 26 y 27, airaos pero no pequéis, hablando de de la ira, ¿no? Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. En versión internacional, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Si nos airamos, el punto es no pecar, no dejando la situación para otro día, ni dar cabida al diablo. Entonces perdonamos y más bien seguimos adelante sin traer la situación de nuevo a colación. Porque ya hemos perdonado, ¿cierto? Si quedó perdonado es como una herida. Ahí la veo, pero no me afecta para nada. Dice al papá, ¿no? Criarlos, al papá y a la mamá, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, primero, ¿qué es criar? Criar es la palabra ektrefo. El otro uso solo hay 2 usos, el otro uso está en sustentar. Por ejemplo, Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ektrefo es alimentar, nutrir, y el cuerpo lo nutrimos a diario, ¿cierto? Entonces eso es lo que necesitamos hacer todos los días hasta el último día, ¿cierto? Según la concordancia Strong, criar es a madurez, o sea, es ayudarlos a madurar. Por eso es que estamos ahí pendientes, ¿sí? Un ejemplo de criar a madurez se usa en acariciar o en entrenar. En este caso debería entrenar y también acariciar, porque un abrazo y la caricia y la ternura es clave. Criar es aconsejarlos, instruirlos, darles una guía por donde han de caminar, enseñarles principios bíblicos, pero también debemos de cuidar sus corazones, así como Jesucristo, por lo que Él experimentó, aprendió a obedecer. Está disponible que nuestros niños y nosotros aprendamos a obedecer y hay recompensa, ese es el estímulo, ¿no? Criar es disciplinar y amonestar.
No es darle con un garrote, es criarlos como nos enseña la palabra, no como nos enseña el mundo. Vea, la crianza tiene dos partes, disciplina y amonestación del Señor. Como la palabra disciplinar es de cuidado, esta parte se hará ahora. La amonestación, como les dije antes, será una parte de. Disciplina es la palabra paideuo, paideutes, paideia, o sea, el verbo, el adjetivo, y tiene en total estas tres palabras, que es la misma familia, es disciplinar, instruir, instructor, instrucción, corrector, castigar, enseñar, aprender, corregir. Según la concordancia Strong, paideía, tutoría, por ejemplo, educación o entrenamiento. Por implicación, corrección disciplinaria. Corrección disciplinaria. Esa es la palabra paideía. Paideutes es el entrenador. Por implicación, instructor, maestro. Y paideuo es entrenar a un niño, por ejemplo, educar. Es por implicación, es disciplinar. O sea que este tema todo es la educación de los niños. 2 Timoteo 3:16, como vimos, instruir en justicia es enseñar, redarguir y corregir. La disciplina es un proceso, no es algo momentáneo o intermitente. Por eso se requiere aproximadamente hasta que dejan la juventud. Según este versículo vemos que hay una subdivisión al criar en disciplina. Enseñar, redarguir y corregir, lo cual es instruir en justicia. Hebreos 12, 5, 11. Del 5 al 11 les leeré. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces os bastardos sino hijos. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos? Recordemos, obedecer es sujeción, ¿cierto? El Padre de los Espíritus es Dios Todopoderoso, que es Espíritu. Bueno, aquí estamos viendo dos tipos de padres, los de sangre y carne, que es papá y mamá, y el otro es nuestro Padre Celestial. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días, sean 15 años, 20 años, los años que requiera su hijo. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso es un ejercicio diario, ¿cierto? ¿Qué es soportar la disciplina? Es sufrir, es sostener, es perseverar, es quedarse. La disciplina es útil, es conveniente, es provechosa. Tanto los niños como nosotros, los hijos de Dios, necesitamos la disciplina. Sin ella no se consigue nada perdurable. Queremos que nuestro Padre Celestial nos trate como a hijos, ¿cierto? Entonces necesitamos entender cómo nos disciplina Dios. Y si somos el mejor modelo a seguir, entonces podremos ser muy efectivos en la crianza con nuestros hijos. Aquí en el versículo 10 vemos el propósito maravilloso de la disciplina, para que participemos de su santidad. Participar es aceptar y usar. Usemos esa santidad que Dios nos da. Participar de su santidad. Dios es santo. Al renacer, Dios nos santificó. Nos separó con un propósito santo, por Dios y para Dios. La santidad en uno se perfecciona. Recordemos que nuestra competencia es espiritual. Es imprescindible el andar por el Espíritu y practicar el amor agape.
el amor de Dios. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La versión internacional dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ellos. La versión nueva traducción viviente. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirlo. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Proverbios 17:21 dice, el que engendra insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El que engendra insensato es el necio, es tonto, es bobo, ¿sí? Hay una figura en este versículo, cuando dice, y el padre del necio no tendrá alegría, sino tristeza muy grande, como indica la primera parte del versículo. Es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Parece es la palabra doqueo, es pensar, tener reputación de, considerar, imaginarse, etc. Bueno, ¿qué es la palabra tristeza? Es la palabra lupe o lupeo. En total hay 42 usos. ¿Cómo lo usa Dios? Entristecer, estar triste, contristar. ¿Se acuerdan? Efesios 4:20, entristecer a Dios por no hacer su voluntad, o sea, por no renovar la mente. Ustedes pueden leer el contexto. Causar tristeza, afligir. Esa palabra afligir se ve en 1 de Pedro 1:6. Si es necesario que seáis afligido, léanlo allá. Ejemplo de la tristeza. En Juan 16:20, 20 al 21, el uso está en 20. De cierto os digo, está hablando Jesucristo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que da a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. El mundo se alegrará. Él está hablando aquí de la ausencia temporal al entregarse por nosotros, para entonces luego enviarnos el Espíritu Santo al resucitar, porque Él venció al mundo, ¿sí? O sea que hay que leer el contexto anterior y posterior de Juan 16, 20 y 21. Según la concordancia Strong, tristeza es molestia, es dolor. En el entrenamiento es como el atleta que compite, requiere de una serie de cosas para no ser descalificado, y ello es doloroso. 2 Corintios 9, 24 al 27, si quieren leerlo. En 2 Corintios 7, 9 al 10, ahora me gozo porque hayáis sido contristados. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese de parte nuestra. Está hablando Pablo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. De que no hay que arrepentirse, la interlineal dice que no causa pesar. La tristeza, según Dios, es para arrepentimiento, para salvación. Proverbios 3, del 11 al 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo quien quiere. Ahí hay dos palabras para castigo y hay otra para corrección. Corrección aquí es tokatha. Es reprensión, razonamiento, castigo, corrección. Según la concordancia Strong,
Castigo figurados por palabras, ¿sí? Es por palabras, así que una nota. Primero entendemos que la instrucción, el castigo, la corrección es porque Dios nos ama. Amar es disciplinar, es reprender. Vea, amamos a nuestros hijos, por eso los disciplinamos. La Biblia dice que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Un papá y una mamá primero aman a sus hijos. La Biblia, y la otra cosa que quiero que veamos es que la Biblia define sus términos. Por eso no necesitamos ir a primera instancia al diccionario Larousse para que el hombre lo explique. No, Dios explica sus propios términos. Por eso hay que estudiar la palabra castigo. Porque tanto en el libro de Hebreos como en Proverbios, el que acabamos de ver, está la palabra castigo y esta palabra nos puede confundir. Por ello me detendré un poco, les diré tanto el número de la concordancia Strong como algunos usos, porque para que nosotros veamos cómo se ha malinterpretado. Pues a nivel seglar la palabra castigo tiene una connotación negativa. No así en la palabra, más bien es vida, es un privilegio, ¿sí? Es Dios el que nos está entrenando, que nos está educando, ¿sí? Nos está capacitando. Es Dios el creador de los cielos y la tierra quien lo hace. La palabra castigo es muy importante, pues por el pecado de Adán el mundo está bajo el maligno. No solo eso, nosotros también los creyentes tenemos una competencia espiritual interna. El viejo hombre versus el nuevo hombre. Y afuera tenemos la competencia externa, ¿sí? A nuestro alrededor nuestra competencia es espiritual, de ahí lo necesario de andar por el espíritu manifestando el amor agape. Así que para mantenernos en línea y en armonía necesito renovar la mente y saldremos victoriosos. Hablando de la palabra castigo y castigar, solo en el Antiguo Testamento hay 32 palabras diferentes. Y más porque hay algunos que no tienen número. Y en el Nuevo Testamento hay 9 palabras diferentes y más. Bueno, tomaré entonces el versículo de Proverbios 3, 11 y 12 acerca de castigo para dejar que la misma palabra defina sus términos, ¿vale? Bueno, castigar es la palabra musar, la palabra la usas, tengo aquí 7 usos. En Proverbios 1.2 de castigar habla que la usa como doctrina. En el 1.3 de Proverbios habla de consejo, castigar ahí es consejo. En el 1.7 es enseñanza. En el 5.23 dice, él morirá por falta de corrección y errará por la grandeza de su locura. Morirá por falta de castigo, disciplina. Sí, esa es la palabra. En el 13.23, el que tiene en poco la disciplina, ahí está clarito, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. En Proverbios 15:33, el temor de Jehová, o sea, el respeto de Jehová, es enseñanza, ahí está la palabra castigo, o disciplina. Es enseñanza de sabiduría y delante de la honra está la humildad. En Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará. Resumiendo, con esta palabra castigo. El castigo de Dios es doctrina, consejo, enseñanza, disciplina, es enseñanza de sabiduría, etc. Y lo lleva a tener entendimiento, lo que Dios más quiere para nosotros, ¿cierto? ¿Acuerdan Efesios 1 del 16 al 23? Bueno, y por falta de ese castigo, enseñanza, instrucción, por falta de ello vienen consecuencias. Ahí vimos que menosprecia su alma, errará, morirá por falta de corrección. Otra palabra para castigar es yakak, es reprender, castigar. De este uso les tengo solo 2 ejemplos. Dios habla, uno de ellos es en 2 Samuel 7:14. Es Dios hablando a David acerca de Salomón por medio del profeta Natán. Les leeré la versión internacional.
Dice en 2 Samuel 7:14, yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, cuando Salomón haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Así que Dios espera que nosotros entendamos cómo reprender. Bueno, en algunos casos basta con solo palabras y en otros casos se requerirá la varita de corrección. El otro uso lo tengo en Job 5:17. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. La palabra bienaventurado es la palabra echer. ¡Cuán feliz! Y esa palabra viene de achar. Quiere decir estar estable, correcto, feliz. Figurado es ir hacia adelante, ser honesto y prosperar. Bueno, resumiendo, Dios está haciendo una comparación de lo que él haría con Salomón como lo haría un padre con su hijo. El padre castiga con vara y azote al hijo cuando hace lo malo, como lo diría vulgarmente, le estaría ayudando a sacar la pata del hueco, ¿cierto? Por eso es que es dichoso, feliz, porque su consejo, con el consejo de Dios, va hacia adelante, está prosperando. ¿Quién no quiere eso? Todos lo queremos. En Hebreos 12:5b dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Esa palabra reprendido es amonestar, convencer, redarguir, acusar. ¿Sí? Redarguir. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibo por hijo. La palabra de Dios es la que reprende. No es uno es un vocero. Por eso lo hacemos a la manera de Dios. ¿Sí? Reprender es redarguir en 2 Timoteo 3:16. ¿Qué es reprender? Es convencer, redarguir, poner en evidencia, exhortar, amonestar, acusar, convencer. Es la palabra elecos. La reprensión o redargución es mostrar, poner en evidencia el punto negro. Según la Biblia, ¿cómo debe reprender? Porque la Biblia le enseña cómo se reprende. Uno es Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, si te oyeras ganado tu hermano. Otro uso está en Juan 3:20-21. Porque aquel que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y el uso 3 y 4 está en Efesios 5, versículo 11, y el otro está en el 13, que en otras enseñanzas lo he compartido. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ahí la palabra participar es no sea cómplice. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso la Biblia es la que reprende. Amar es disciplinar. El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe, que acoge por hijo. Bueno, ¿qué es la palabra azotar? Es mastigó, relacionado con mastix. Este uso es metafóricamente con la idea de contacto. Proverbios 22:15, ya lo hemos leído, la necedad está ligada, está atada, está sujeta al corazón del niño, del muchacho, ¿no? Recordemos que el muchacho es niño hasta la adolescencia. Mas la vara de la corrección la alejará. La versión internacional dice, la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Bueno, ¿qué es necio? Según el diccionario, ¿qué es necedad? Según el diccionario es calidad de necio. ¿Y qué necio? Es ignorante, falta de razón, es terco. Dícese de las cosas hechas con ignorancia, presunción o imprudencia. ¿Que se enoja con facilidad?
Eso es eso es necedad, eso es un necio. Vea la importancia de no dejarse enojar con facilidad. Según la concordancia Strong, necedad es falta de juicio, indiscreción, insensatez, o sea, falta de razón o sentido. Es locura, necio, sandez. La sandez es despropósito, está haciendo las cosas por hacer, no tiene un propósito. Proverbios 13:16. Le tengo dos usos. Proverbios 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Nosotros necesitamos andar con prudencia, con sabiduría. De ahí ser un buen ejemplo para el niño. El otro uso está en Proverbios 14:20. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente en espíritu enaltece la necedad. El ser impaciente hará alarde de la necedad. La largura de ánimo, la paciencia es la primera característica del amor de Dios. Repasen si quieren las enseñanzas que puse en YouTube. El amor agape es paciente, que tiene parte A y parte B. Y es por eso, por cuando somos pacientes, que procedemos con sabiduría, es hablar pacíficamente. Por ejemplo, en Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La palabra áspera. Hoy esa palabra la usan de mil maneras. Pero buenísimo la que Dios dice, ¿no? Otra palabra sobre castigar es yazar. Literal es con golpes, castigar con golpes. Pero figurado es con palabras, de ahí instruir. Tengo un uso en Proverbios 19, versículos 18 y 19. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Sí, porque un árbol que va creciendo torcido ya es muy difícil de enderezarlo, ¿cierto? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena. Si usa de violencias, añadirás nuevos males. Pilas. La importancia de usar la vara de corrección después de las palabras, o sea, la vara de corrección es como el último recurso, y además hacerlo sin ira, porque ahí la mente no funciona correctamente. Por eso primero uno ha de recuperar su comunión con el Padre para que Él le inspire a uno cómo hacer la reprensión. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. Vea pues, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Y por qué a su madre? Pues porque ella es la que es ante Dios, la encargada de la crianza en sus primeros años de vida del niño, ¿cierto? Bueno, ¿qué es el muchacho consentido? Consentido es chalak, es dejar ir, desenfrenar, soltar, libertad, etc. Según el diccionario Larousse, es permitir, mimar, es decir, ser indulgente. ¿Qué es ser indulgente? Es fácil de perdonar o disimular las faltas u ofensas y además conceder gracias. Es necesario que entendamos cómo manifestar la misericordia de Dios. En YouTube está el estudio Viviendo victoriosamente en la misericordia para los que quieren trabajar esa área. El antónimo de consentido es oponerse, resistirle. El muchacho consentido al que el padre o la madre le permiten todo, que consienten lo que él hace, todo lo que él hace se lo permiten, eso es el muchacho consentido. En Romanos 6, del 1 al 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Otro uso tengo es Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el respeto de Jehová los hombres se apartan del mal.
Proverbios 26, del 4 al 5. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas también como él. Ojo al parche. En la versión, en una versión dice, no respondas a los argumentos absurdos de los necios, o te volverás como ellos. El versículo 5, responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. Bueno, ¿qué es avergonzar? Porque es importante ver qué dice la palabra al respecto. Tengo un ejemplo positivo. En Génesis 2:25 hablando de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y luego viene el capítulo 3:1 hablando de la serpiente que los tientan y caen en el pecado. Ahí ya se avergonzaban y se taparon. El pecado avergüenza. Eso es lo que trae vergüenza. El otro uso es Salmos 22:5. Clamaron a ti, clamaron a Dios y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esa palabra avergonzar es interesante. Bueno, tengo otra palabra para castigar. Es la palabra chevet. Literalmente es vara para gobernar. Dice en Proverbios 13:24. El que tiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahí está la palabra castigo. Esa palabra es vara, chevet. Es una rama, es bastón de mando para gobernar. En la versión internacional vemos en Jueces 5:14b, hablando ahí de Zabulón, los que tenían vara de mando. Es esa palabra chevet. Como vimos, azotar metafóricamente es con la idea de contacto. Sucede que si su hijo está moleste, y uno le advierte, si sigue así, se le aplicará la vara de corrección. Pues el niño sigue, pues uno va y le da una nalgada y se calmó, dejó la necedad. Eso pasa muchas veces. Proverbios 23:13 al 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, si le golpeas con vara, no morirá. Castigarás, golpearás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte. Vea, para usar la vara de la corrección, no usemos la mano para disciplinar al niño. Con la mano lo atiende, lo acaricia, lo alimentas, etc. Entonces, si con la mano lo corriges también, él va a tener confusión. Ahí dice la Biblia, la vara de corrección, ¿sí? Eso es un símbolo de autoridad, es un símbolo de autoridad. El niño va poco a poco entendiéndolo y en la medida que lo usamos como Dios nos enseña, él va viendo el provecho. Les voy a compartir una anécdota. Desde que mis hijos tenían aproximadamente 8 meses de nacidos, yo estuve presentándoles la varita de la corrección, que simboliza el bastón de mando para gobernar. La vara que yo usaba era una cuchara plana de palo, como espátula de palo, y cada vez que les hablaba con voz de mando se las mostraba, y ellos sabían que yo estaba hablando en serio y que no estaba jugando, y que la iba a usar si ellos seguían desobedeciendo. Eso lo aplicaba en las nalgas. Las nalgas es un lugar donde no hay terminación de hueso y se toca además levemente. Todo es para agarrar la atención, para recordarles quién manda. Tengo la varita, yo mando. Porque la necesidad está al límite, sus necesidades sobresalen, no hay deseo de prestar atención. Claro, la intención es contacto, ¿sí? Se usa como último recurso. Y ¿sabe qué? Siempre con el amor de Dios. Como Dios amó a Jesús, así debemos nosotros amar a nuestros hijos. Sin fuetera, es controlado, ¿sí? En la mayoría de los casos, vean, yo solo les mostraba la vara y dejaban la necedad y hacían lo que tenían que hacer. En la medida que crecían mis hijos, yo como les calificaba con la cartelera todas las noches, empecé a quitarles el dinero por portarse en rebeldes o irrespetuosos.
Y entonces la vara fue desapareciendo. Es ser entrenados para que ellos vean las consecuencias. Es importantísimo eso. Resumiendo, la vara y la corrección dan sabiduría. La vara de corrección es lo que aleja la necedad en el niño o en el muchacho. Azotar es corregir, es a esa luz que es la vara de la corrección. Castigar es parar la necedad de la persona. La vara de la corrección, el castigo es a la luz de la instrucción disciplinaria, como dice en 1 Corintios 11:32. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Mas siendo juzgados somos castigados, esa es la palabra paideu, somos disciplinados, instruidos, entrenados, educados por el Señor. Vea, para que no seáis condenados por el mundo es una figura, es decir, con los mundanos que no aceptan el Señor. Versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaba como a ellos les parecía, pero para que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En 1 Pedro 1, 14 y 15 dice, como hijos obedientes, no os conforméis con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vea, es en obedecer a Dios hay gloria, honra y paz. A todo el que hace lo bueno, ustedes lo pueden leer en Romanos 2:10. Es importante ver el contexto anterior, pues es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Así que pueden ver en YouTube, el amor de Dios es benigno, parte A y parte B. Bueno, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, Efesios 6:4. ¿Qué es amonestación? Eso es lo que vamos a ver en la parte D, pero solo les doy una pincelada. Amonestación es neutesía, que viene de nous, mente, y de titemi, que es poner. O sea que neutesía es llamar la atención, por implicación, reprensión suave o advertencia. Según el diccionario de Van, amonestar es la instrucción de palabras, tanto si es de aliento o como en caso necesario de reprensión o reproche. En contraste con eso, la palabra sinónima paideia acentúa la instrucción con acción. Amonestación es con palabras y paideia es instrucción con acción, aunque se unen ambas palabras en ambos sentidos. Dios es espíritu, como dije al comienzo de este estudio. Dios es espíritu y es santo, es verdadero, es eterno. Dios no cambia, es bondad, es paciente. Dios es fiel, es justo, es misericordioso, es un Dios de amor. Y Dios, porque nos ama, Él nos instruye, nos disciplina. O sea, nos enseña, redarguye y nos corrige para que seamos perfectos, maduros en nuestra mente renovada, que no nos falte nada. Así que esperemos la parte B. Esperen la parte B sobre la crianza de los niños en la Biblia, que parte de la crianza es amonestación en el Señor. Dios los bendiga.